Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y aquí estoy en estos momentos para que podamos estudiar acerca de un tema que es sumamente importante que tengamos claro. ¿Cómo se titula? Hospitales versus sanatorios. Y fíjense que, aunque en estas dos instituciones se suelen tratar a los enfermos, en realidad hay marcadas diferencias entre los procedimientos que se utilizan en los hospitales y en los sanatorios. Y es muy importante que estemos claros con respecto a esto. Vamos a empezar recurriendo a la Biblia, a nuestro manual de instrucciones. En Éxodo 15:26, el Señor declara: yo soy Jehová, tu sanador. Esto, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es palabra de Dios. El Señor nos creó, nos redimió, nos sostiene y nos sana. ¿Pero de qué manera nos sana? Pues eso hay que tenerlo muy claro, porque eso es lo que marca la diferencia entre los hospitales y los sanatorios. El Señor nos sana a través del uso de remedios sencillos. Y esos remedios sencillos no son más que las leyes de la salud que Él ha puesto desde el principio de los tiempos, que permiten que nos mantengamos sanos o que recuperemos nuestra salud o mejoremos mucho si lamentablemente estamos enfermos. Fíjense que en el libro inspirado Consejos sobre el régimen alimenticio, su autora, la sierva del Señor, Elena G. de White, exclamó: abogamos por el uso de remedios sencillos, desalentamos el empleo de drogas, refiriéndose a los medicamentos, a los fármacos químicos. ¿Por qué? Pues porque éstas envenenan la corriente sanguínea, porque todos los fármacos, toditos los fármacos tienen efectos secundarios debido a que son sustancias no naturales que entran dentro de nuestro cuerpo y el cuerpo se revela ante la presencia de lo que interpreta como toxina. Es cierto que en momentos determinados no queda otra que acudir a los fármacos, acudir a los medicamentos en un momento de urgencia. Por ejemplo, cuando alguien lamentablemente ha tenido que verse sometida a una intervención quirúrgica, pues hay que ponerle anestesia, hay que ponerle después antibióticos para que esa herida no se le infecte, pero eso es un momento puntual. No debemos utilizar las drogas o fármacos para tratar las enfermedades. Tienen su lugar y ese lugar tiene que ver con determinadas urgencias. Nos dice además la sierva del Señor en el libro inspirado Ministerio Médico: el uso de remedios sencillos salvará muchas vidas. Nótense que no dice que salvará 1, 2, 10, 100, 1000 vidas. No, señor, está diciendo que va a salvar muchas vidas. ¿Saben por qué? Porque el uso de remedios sencillos es lo que Dios ha estipulado para el tratamiento de los enfermos. Estamos hablando de utilizar, por ejemplo, el agua a través de tratamientos de hidroterapia, la fitoterapia, que es el uso de plantas. Estamos hablando de utilizar la arcilla, el carbón, que son productos de la tierra, productos naturales que benefician muchísimo el cuerpo. Por ejemplo, la arcilla desinflama, descongestiona, saca toxinas, alivia el dolor. Estamos hablando del uso de técnicas tan apropiadas como el ayuno, bien llevado, por supuesto, inteligentemente planificado. Esos son, entre otros, los remedios sencillos que el Señor ha dejado para el tratamiento de los enfermos. Estamos hablando de tomar el sol con precaución, de descansar y por encima de todo de confiar en Dios para darle un descanso a mi alma. Hay muchísimas personas que tienen problemas que están relacionados con la percepción del medio exterior y con el comportamiento, problemas de ansiedad, problemas de nerviosismo, problemas de depresión. Pues el uso de remedios sencillos y no los fármacos es lo que realmente le va a ayudar a solventar ese problema. ¿Y saben qué? Donde único se aplican los remedios sencillos es en los sanatorios. Los hospitales tratan con otros procedimientos. Permítanme explicarles lo siguiente, porque recordemos que el tema de hoy se titula Hospitales versus Sanatorios. Tienen que haber hospitales y tienen que haber sanatorios.
Cada uno tiene su lugar y función en este planeta. Los hospitales tratan las enfermedades con fármacos y con procedimientos y técnicas invasivas. Los sanatorios trabajan de acuerdo a los procedimientos y remedios sencillos dados por Dios. Los hospitales son para aliviar, para poner parches y amortiguar, pero los sanatorios son para sanar. Los hospitales tratan las enfermedades con fármacos y procedimientos muchas veces invasivos que no llegan a resolver el problema, porque no van a la causa de ellos, van sencillamente a aliviar los síntomas. En cambio, los sanatorios o centros de vida sana combaten las enfermedades mediante el uso de remedios sencillos, a través de las leyes de la salud o de la naturaleza. Hay una diferencia abismal entre uno y otro procedimiento. Hay una diferencia muy grande entre un tipo de centro y el otro tipo de centro. En los hospitales, insisto, se tratan las enfermedades a través de procedimientos que resultan la mayor parte de las veces muy invasivos para nuestros cuerpos. Estamos hablando de cirugías, estamos hablando de fármacos, estamos hablando de la aplicación, pues de lo que a día de hoy conocemos. Ya he dicho desde el principio de la presentación que hay momentos puntuales y en aras de salvarle la vida al paciente en el que nos queda otro remedio que acudir a estos procedimientos. Pero usted tiene que saber si está enferma o enfermo que eso jamás le va a solventar su problema. Vamos a poner un ejemplo concreto. En los hospitales le dan a las personas que tienen problemas de riñones pues diálisis porque sus riñones no funcionan, sus cuerpos se llenan de urea, que es una sustancia análoga a la orina y que ha de salir del cuerpo, y sencillamente si esa sangre no es reciclada, la persona puede fallecer. Por lo tanto, en un momento así, pues poder tener o disponer de una máquina como la que da la diálisis, pues es una bendición, pero eso no le va a solventar el problema de riñones al paciente. Para él poder solventar sus problemas de riñones, él tiene que cambiar el estilo de vida que le llevó a ese padecimiento y que pasa por comer mal, por tomar muchísima soda en vez de tomar agua pura, por comer productos refinados y por violar otras leyes de la salud que son leyes divinas y que todos debemos cumplir porque para eso fueron dadas. Si una persona tiene cáncer y va al médico a tratarse, pues el oncólogo le va a mandar la típica quimioterapia, la típica radioterapia o incluso una cirugía. Pero una cirugía puede amputar hasta cierto punto un tumor. Se limpia hasta donde se puede limpiar, pero no le va a solventar su problema de cáncer, porque su problema de cáncer está en la acidificación de su cuerpo y eso solamente se puede corregir respetando las leyes de la salud, que son leyes divinas y que se convierten en remedios sencillos cuando nosotros estamos enfermos. Cuando un enfermo le aplican una quimioterapia, debe saber que esa quimioterapia o incluso la radioterapia puede reducir el tamaño del tumor. De hecho, puede hacerlo, pero son técnicas invasivas, llenas de elementos sumamente acidificantes, que al final terminan por añadirle más leña al fuego. Por lo tanto, de ninguna manera una quimioterapia o una radioterapia van a solventar el problema de cáncer del paciente. Eso, al igual que el problema de los riñones, pasa por respetar las leyes de la vida, las leyes de la naturaleza dadas por el Señor. Y por supuesto, las enfermedades se pueden revertir dependiendo del daño concreto que haya en ese órgano dañado y de la voluntad de Dios, que eso está por encima de todo. Saben, en los hospitales se llevan a cabo este tipo de procedimientos, que insisto, vale la pena recalcar en esta idea. Hay momentos en los que no queda otra, momentos de urgencia, como el caso también, por ejemplo, de un accidente. Imagínense que alguien lamentablemente haya salido en su coche y ha tenido un tremendo accidente y haya necesitado una cirugía, porque necesita pues cualquier tipo de procedimiento. Pues esa persona debe ir al hospital para que allí le atiendan esa dolencia. Eso es real y los hospitales son muy buenos para eso. Pero otra cosa es el tratamiento de las enfermedades. Permítanme aclararles algo en estos momentos.
Se calcula que aproximadamente entre el 80 y 90% de los enfermos que hay a nivel mundial padecen lo que la ciencia ha catalogado como enfermedades agudas, crónicas y degenerativas. Esas enfermedades tienen como base un mal estilo de vida. Por lo tanto, el sentido común me dice que la corrección o la reversión de esas enfermedades pasan por corregir ese mal estilo de vida. Eso se llama sentido común. Pero si usted no entiende esto y usted sufre, por ejemplo, de una gastritis crónica, de un estreñimiento atroz y cada 2 por 3 tienes que ir al hospital para que le solventen en un momento puntual esa dolencia, y para hacerlo, por supuesto, se rigen los profesionales de la salud que le están atendiendo por los procedimientos o los protocolos oficialmente establecidos, usted debe saber que quizás le van a poner un lavado y usted va a poder ir al baño y defecar, pero que su problema de estreñimiento no se va a solventar de esa manera. Para poderlo solventar, usted necesita hacer ejercicio, usted necesita tomar agua, usted necesita comer bien, alimentos de la tierra con fibra. ¿Sabe dónde le enseñan a hacer eso? En los sanatorios, no en los hospitales, porque insisto, los hospitales son para tratar con esas técnicas basadas en cirugías, basadas en la aplicación de fármacos, pero los sanatorios, a diferencia de los hospitales, ayudan a las personas a reconciliarse con las leyes de la salud, que son leyes divinas y que son los verdaderos remedios. Hay una diferencia abismal entre hospitales y sanatorios. De ahí que nuestro tema de hoy, para aclararlo, se titule Hospitales versus Sanatorios. Quiero comentarles en este punto algo sumamente importante que escribió hace casi 150 años la sierva del Señor Elena G. de White en un libro que todos los adventistas del séptimo día consideramos inspirados por Dios y que se llama Mensajes Selectos. En el tomo 2, página 320, la sierva de Dios dijo como sigue. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Los médicos están muy dispuestos a utilizar sus mixturas, refiriéndose a los fármacos, y yo me opongo decididamente a recurrir a tales cosas. Nunca curan. Puede ser que cambien la dificultad creando otra peor aún. Hago una pausa en estos momentos porque hay quien dice, bueno, como esta cita fue escrita hace 150 años, pues ella se está refiriendo a una serie de fármacos que en aquellos momentos eran perjudiciales para las personas. Y ese tipo de fármacos a día de hoy, gracias a Dios, ya no se utilizan. Pero permítanme aclararles lo siguiente. En los tiempos de la hermana White se utilizaban un tipo de mixturas y en estos tiempos se utilizan otros. Tan perjudiciales eran aquellos como estos, porque al final todos se tratan de productos químicos que el cuerpo reconoce como toxinas y que le añade más leña al fuego porque aumenta el nivel de acidez que hay dentro de nuestro organismo, y la acidificación es la base de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, en las cuales, como ya les dije, se agrupan entre el 80 y 90% de los enfermos. Retomemos las citas. Ellas dicen, nunca curan, refiriéndose a los fármacos. Y fíjense, sí, es así que en los prospectos de las medicinas, cualquiera que sean, las autoridades sanitarias están obligadas a declarar una lista de los efectos secundarios que las mismas producen. Cuando uno lee esas listas, la verdad que debería plantearse si tomárselo o no, porque te crean 1000 problemas que no tenían las personas antes de ingerir el fármaco en cuestión. Ella sigue diciendo, nunca cura. Puede ser que cambien la dificultad creando otra peor aún, que es lo que refiere el prospecto, que avisa a las personas. Muchos de los que prescriben tales drogas no las tomarían ellos mismos ni se las darían a sus hijos. Y conozco personalmente, porque vengo de familias de médicos, muchísimos doctores que ni las tomarían ellos ni les darían a sus familiares los fármacos que constantemente le están recetando pues a otras personas. Si tienen un conocimiento cabal del cuerpo humano, si comprenden la delicada y admirable maquinaria
maquinaria humana. Deben saber que estamos hechos de forma maravillosa y que ni una sola partícula de esas poderosas drogas debería introducirse en el organismo humano viviente. Cuando se me mostró este asunto y vi los tristes resultados de la medicación con drogas, o sea, con fármacos o medicinas químicas, se me dijo que los adventistas del séptimo día deberían establecer instituciones de salud y descartar todas esas invenciones destructoras de la salud, y que los médicos deberían tratar a los enfermos basándose en los principios de la higiene. Saben, el higienismo es la ciencia curativa de Dios. Le invito a ver un vídeo que puede encontrar dentro de la sección de vídeos de su canal, Salud a la Carta, que precisamente se llama así, higienismo, la ciencia curativa de Dios. Y la ciencia curativa de Dios que se enseña en los sanatorios y que se aplica en los centros de vida sana no tiene nada que ver ni con la industria médica moderna ni con la industria farmacológica que se basa en productos químicos y más químicos que cuando entran en el cuerpo lo único que hacen es crear muchísimo caos en el organismo del enfermo. Nos dice además la sierva del Señor: la mayor preocupación debería consistir en tener enfermeras bien preparadas y médicos de primera clase para educar mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá, tal y como se dice en Isaías 28:10. Y esto es palabra de Dios. Vamos a resumir lo que hemos visto en el día de hoy. Recordemos que el tema se titula Hospitales versus Sanatorios. Les he comentado que los hospitales utilizan técnicas y procedimientos invasivos y se basan todos sus protocolos en la utilización de fármacos químicos. En cambio, los sanatorios lo que hacen es utilizar y echar mano del higienismo, que es la verdadera medicina científica. ¿Y que en qué se basa el higienismo? Pues el higienismo se basa en el uso de remedios sencillos que no son más que las mismas leyes de la salud que el Señor estableció desde el principio de los tiempos y que nos sirven para estar sanos o para recuperar la salud o mejorarnos hasta donde sea posible de acuerdo a la voluntad de Dios si lamentablemente estamos enfermos. Además, les he comentado que la sierva de Dios, Elena G. de White, comenta que el Señor le mostró la necesidad de que nosotros como cristianos adventistas del séptimo día levantásemos no hospitales que imitaran las técnicas convencionales llevadas a cabo y practicadas por la medicina oficialmente establecida. No, señor, nosotros debíamos marcar la diferencia. ¿A través de qué? Pues de sanatorios o de centros de vida sana que traten a los enfermos respetando los procedimientos divinos, los procedimientos del verdadero médico, de Jesús, el médico de los médicos. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, he visitado hospitales y he estado también en sanatorios. Personalmente, si me enfermo, yo quiero que me lleven a un sanatorio. ¿Por qué? Porque sé que allí me van a tratar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y cuando obedecemos a Dios, en esa obediencia hay bendición. Puede que lamentablemente en algún momento de mi vida tenga, por ejemplo, un accidente y que no quede otra que me lleven a un hospital donde voy a recibir pues anestesia, antibióticos, cirugía y todo lo que allí se ofrece. Pero eso será en un momento puntual. Dios no permita que me pase ni a mí ni a usted algo parecido, pero esto se lo comento para matizar la diferencia. En caso de que una persona tenga, por ejemplo, un ataque cardíaco, tiene que ir a un hospital, tiene que ir a urgencias para que le pongan lo que haga falta que le pongan a fin de que la persona no muera. Pero la persona debe entender que para solventar sus problemas de corazón no son los fármacos los que les van a ayudar, sino volverse a Dios, utilizando los remedios sencillos que el Señor ha permitido que se enseñen y se practiquen en los sanatorios. Dicho sea de paso, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y hablo de ella porque para honra y gloria de Dios,
yo soy cristiana adventista de séptimo día, pues tiene sanatorios o lo que también conocemos como centros de vida sana a lo largo y ancho del planeta. En esos centros ocurren verdaderos milagros. Personalmente le he recomendado a personas cercanas a mí que están con problemas de salud serios ir a internarse en estos sitios, a recibir los tratamientos sencillos. La maravilla y el milagro que Dios ha obrado en su vida ha sido sencillamente alucinante. Dios se manifiesta cuando nosotros decidimos ponerlo en primer lugar. Hay muchas personas enfermas en este mundo. Mi recomendación para usted es la siguiente: obedezca a Dios. Lamentablemente usted está enfermo o enferma por haber desatendido las leyes naturales de Dios, por haber comido mal, por haber vivido una vida de estrés, no descansar, no hacer ejercicio, no tomar el sol ni beber agua, por ser intemperante, por no confiar en Dios, por no vestirse con los tejidos adecuados y de la manera apropiada, por no cuidar las avenidas del alma, que son los 5 sentidos. Todo eso ha llevado a que usted se enferme, por no estar en un medio ambiente amable a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel eclesiástico, a nivel medioambiental. Pues esas condiciones hay que corregirlas y además usted debe someterse a los tratamientos sencillos que el Señor ha estipulado, porque ellos no son invasivos para el cuerpo, le van a ayudar a mejorar muchísimo su salud o a recuperarse totalmente dependiendo de la voluntad de Dios, y todo esto sin crear efectos nefastos en su organismo. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, hay una diferencia abismal entre hospitales y sanatorios. Cada uno debe decidir lo que quiere hacer con su vida. Yo me he limitado a informar para que usted conozca que hay alternativas. Alternativas que son mucho, pero mucho mejores que las que la mayor parte de las personas lamentablemente conocen a día de hoy. Hasta aquí nuestro tema de hoy, hospitales versus sanatorios. Espero y deseo que esta información les haya sido de beneficio. Que Dios tenga bien permitirnos un reencuentro próximamente. Y también espero y deseo que Dios derrame sobre su vida y sobre la mía abundantes bendiciones del cielo. Hasta luego.